Hola amigos de Nerdo, bienvenidos al primer episodio de La Cueva del Nerdo, un espacio que hemos dedicado al coleccionismo. Y en este primer capítulo vamos a comenzar por casa mostrando la colección de mi buen amigo Furán. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar mi colección que se compone principalmente de productos de Mega Man X porque es mi serie favorita, pero también hay una variedad de videojuegos y otras cosas más, así que ojalá les guste y vamos a verlo. ¡Vamos! Oye Furán, ¿cuándo comenzaste esta colección? ¿Sabéis que yo remontaría mi afán por coleccionar al lanzamiento del PlayStation 3? La colección empezó a crecer y se convirtió en lo que tengo acá ahora. ¿Y por qué Mega Man X? Eso es porque Mega Man X yo lo conocí por pasar por afuera de una tienda de videojuegos cuando era muy chico, estamos hablando de mucho antes de primero medio, y vi la carátula de Mega Man X y simplemente por algún motivo que desconozco, este dibujo en particular me llamó demasiado la atención y se me quedó impregnado en la cabeza para siempre. Y por ahí, por el año 2009 más o menos, llegó un momento en el que la marca D-Arts de Bandai lanzó esta figura. Cuando yo vi la primera imagen promocional de esta figura de D-Arts de Bandai, empezó mi fanatismo por coleccionar objetos de Mega Man X. Así que esa fue tu primera figura. Sí. ¿Y de ahí qué siguió? Siguió toda la línea que tú puedes ver acá, de esta misma marca que se llama D-Arts, y desde ahí en adelante empezaron a salir otros modelos y marcas como la Nendoroid. Todo esto que ustedes ven acá son solamente bandas sonoras. Y esta sección que está acá son solamente videojuegos de Mega Man X. ¿Cuál es tu gran deuda con respecto? Porque aparentemente se ve que tenés todo. Mi gran deuda con Mega Man X es recuperar el cartucho original completo en caja de Super Nintendo, pero estamos hablando de que hoy en día se vende como por $400 hacia arriba. Sí, los juegos Super Nintendo suben como la espuma. Oye, y acá dentro de tu colección de juegos, ¿qué es lo que la caracteriza principalmente? Veo ahí que tienes juegos de PlayStation VR. Estas secciones que ven acá arriba están dedicadas a los videojuegos de las distintas consolas que tengo. Empecé sin ningún motivo en particular desde PlayStation 4 acá arriba, yo creo que es porque es de más fácil acceso desde la consola más nueva. Le sigue PlayStation 3. Pueden ver que hay algunos títulos que están en japonés, porque hay algunos títulos como este, que acá dice Asura's Wrath, y viene con subtítulos en inglés. Así que se puede jugar. Tomando en cuenta que el PlayStation 3 es una consola que es multiformato, entonces puedes ponerle ediciones japonesas, europeas y eso es lo bueno. Y acá tenéis juegos de Play 3. Y acá tenéis PlayStation 2. Y acá en PlayStation 1 también son pocos, pero son especiales. Estos dos juegos son muy especiales para mí, sí, porque cuando chico yo los jugaba, cuando uno iba a arrendar consolas por minutos o por hora, pucha, yo los jugaba demasiado. Acá arriba hay unas figuras vintage de Bandai de los 90, que actualmente están súper caras, están como entre los $100 y $200 cada caja de estas. Mira, acá hay una serie de libros, pero los que les quiero mostrar, que nosotros lo mencionamos en el capítulo de Dragon Ball Z, nuestro invitado dijo que él estaba metido en la pasta de tarjetas de Dragon Ball Z. Tú te metes en esa pasta y no sales. Yo creo que puedo decir lo mismo de Mega Man X, porque acá tengo una serie de cartas, de trading cards de Mega Man X de los 90, pero esto es terrible porque deben haber unas 200 cartas y a mí me faltan muy pocas. Hermosa la es preciosa, bueno, es preciosa. Y acá tenéis juegos de GameCube y de Wii y Wii U. ¿Tú tenías una anécdota con ese juego? Sí, ese juego me lo encontré baratísimo en una tienda que se Sácalo, llama... ahí para que la gente lo pueda.
Book Off. Algunas personas sabrán que Book Off es una tienda japonesa, pero yo lo encontré en Los Ángeles, Estados Unidos. Hay 2 Book Off allá, con precios muy similares a Japón. Y lo encontré en la canasta de juegos, ¿cómo le podemos decir? Juegos tirados. Chayas. En las chayas lo encontraste. Tiene que haber costado $9. $9. Y luego tenía el Silent Hill, el Shattered Memories. Ese es tremendo juego, hablamos de eso en el Oye, capítulo y de este Silent viene, lo tenía al revés. ¿Por qué? Es que quizás llegué curado del programa porque lo llevé a nuestro nerd en directo. Po. No, verdad. Y acá tenéis Switch. Ah, miren, pero Eso no es un juego. El primero no es un juego. ¿Qué será? Oh, ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene una caja de juego? Esto, amigos, es un adaptador para audífonos Bluetooth hecho exclusivamente para la Switch y que fue hecho en una campaña de Kickstarter en la cual yo participé. Y como 2 años después me llegó esto. El adaptador lo tengo en mi estuche del Switch, así que por eso no está acá. Pero es un pequeño adaptador que se pone en la parte de abajo y ustedes pueden escuchar la Switch inalámbricamente, porque yo tengo la costumbre de jugar Switch en la calle, en la micro, en el metro. Y yo sé que no es muy recomendable hacerlo acá en Chile, pero hey, todavía no me lo han robado y tampoco he pasado sustos al respecto, así que por eso lo sigo haciendo. Lost Sphere. Lost Sphere. Que también está en multi-idioma, a pesar de ser japonés. La mayoría de los juegos de Switch japoneses se pueden jugar en otros idiomas. Bueno, y los cartuchos propiamente tal los tengo acá. Para fácil transportabilidad. Y después tenía algo de 3DS. Oye, ¿sabéis que me gustaría tener muchos más de 3DS? Pero estos juegos no bajan de precio. Bueno. Y ahí tenía el Metroid Samus Return. Sí. Tenías el Project X. Project Cross Zone. Claro. ¿Por qué lo tengo? Porque sale Mega Man X. Bien, la Link Between Worlds. También le saqué todo. Time. Y acá tenía Dreamcast. Favorita de todas. Nerdo en directo, episodio número 5. Donde... Dreamcast. Que son en su mayoría títulos o versiones japonesas. La mayoría. ¿Por qué? Porque son baratas y porque son jugables en inglés. Y acá una colección de películas de Marvel principalmente. En su mayoría. Pero Blu-ray, la mayoría 4K, cuando puedo encontrar la versión 4K. Y tení Aja. Sí, Aja en vivo. Aja en vivo. Y Alita, Madeleine Jill, Deathloop. Otra cosa que me gusta tener en formato físico son conciertos. Conciertos me gusta porque si bien las películas se pueden ver una y otra vez, los conciertos tú los puedes dejar puestos para acompañar un carrete, mientras trabajáis. Sí, es bueno tener sus conciertos. Es como escuchar radio, pero audiovisualmente. Es como tener a la banda en tu living. Sí, sí, así que tengo un par de conciertos. Y acá tenéis más películas, y acá hay Ex Machina, Final Fantasy, Advent Children. Logan. Tenía ahí el Blu-ray que venía de regalo con la Play 3, y yo lo tengo también. Qué bueno que nunca me deshice de esto. Sí. Venía con la PlayStation 3 Fat. Sí. No trae demos ni nada, pero trae videos nomás. Trae videos, sí. Rammstein en vivo. Después tenía las películas de Resident Evil, Star Wars, Terminator, la serie y The Dark Knight también veo ahí. Sí. Videogame, ese es el Blu-ray de Videogame Live. Sí. Y más abajo, ahí hay DVDs. Ahí empiezan los DVDs, sí. Y ahí tenéis de todo un poco. Bubblegum Crisis, que fue el primer DVD que tuve en mi vida. Me lo gané en un ciclo de anime. Como el VHS que tengo yo también. Sí. Conciertos de Cradle of Filth, Diren Grey. Sí. Dimmu Borgir. Tenía el Metal Gear Saga, el volumen 2 también. Michael Jackson, a mí me encanta. Me gustará el heavy metal, pero Michael Jackson no me lo toque. Y ahí tenéis música también. De Vans. Pura música del diablo. Si hay gente en nuestro público que le guste el rock japonés y tiene este DVD, pueden encontrar mi nombre aquí en los créditos de este booklet que sale acá. Este es un easter egg que les voy a dar. Y mi nombre está ahí. Santiago Tour Manager Francisco Furán Fuentes. Y por eso tengo este DVD. Porque estoy orgulloso de tener mi nombre ahí. ¿Por qué? No les pienso decir. Otra historia. Esa es una historia para otro. Y después música, solamente música en su formato. Y acá tenéis música también, tus propios discos, Furán Music. Tengo mi propio disco, así súper egolatramente. Furán.
Furán Music. Soy yo, es verdad, pueden ir a escuchar mi música en Spotify, de hecho. Pongan Furán en Spotify y ese weón que sale gritando ahí soy yo. La intro de Nerdo también es un tema de Furán. Sí, verdad, la intro de Nerdo, pero no sale en ese disco. No. Oye, y acá abajo tení... ¿Qué estos son mangas de...? Son mangas vintage de los 90 de Mega Man X, y lo que ves a la derecha son la reedición que salió mucho después. Y todo lo que ves encima, al lado, por entre medio, ya es merchandising en general, como stickers, llaveros, colgantes, revistas. Acá tení un auto de Mega un auto de Mega Man. ¿Por qué tengo un auto de Mega Man X? Mira, yo no siquiera sabía que existía ese producto, pero nuestro amigo Isam de Yukon Gatana me los guardó amablemente. Isam siempre preocupado de sus clientes. Siempre preocupado de los enfermos. Oye, ¿y esta figura? Esa figura fue hecha por True Force, que hizo una campaña de Kickstarter que les fue bien de inmediatamente. Ellos vieron el éxito que tuvo la línea de The Arts y poco tiempo después lanzaron un Kickstarter para hacer esta figura que es hermosa. Mira, se los voy a mostrar. Me duele en el alma desordenar esto, pero bueno, lo hago por el programa. Esta figura hermosa tiene piezas metálicas, tiene luces, es extremadamente posable. Tiene que haber costado unos $80 el Kickstarter. Para lo que es, no es tanto, porque la figura es hermosa y ahora la están vendiendo como a $200 para arriba. De acá salió el diseño original de esta versión de su armadura, que sale incluso en el Marvel vs. Capcom Infinite. Y después, como les fue bien, sacaron dos más, que es la negra que está abajo y la blanca que está a tu izquierda. Y también la tengo dentro de sus cajas, quizás algún día las pose, pero para eso necesito una vitrina. Una vitrina o algún mueble para exponerlos mejor. Estas figuras que están en sus plásticos son vintage también. No las pienso sacar de sus plásticos porque esta la encontré suelta, sin el plástico. Boba Fett. Pero mira, si acá dice hasta Ansaldo. Oh, brígido. ¿Cómo la voy a romper, po? No, esto vale oro. Sí, po. Oro puro, compadre. Y acá abajo tengo 1, 2, 3, 4, 5 figuras de la línea vintage de Bandai Mega Armor, que como yo les comentaba cuestan de los $100 para arriba y deben haber unas 25 aproximadamente, y yo tengo 5 nomás. Las encontré sueltas en Japón, así que me costaron baratas. Bueno. Y más abajo, esta figura Gundam Mega Man. Hubiese sido bueno exponerla en el programa que hiciste de Megas. Acá. Y más abajo, revistas. Una serie de revistas de Mega Man, pero también hay un par de cómics americanos. Mira. Y acá tení, espera, estoy en la de arriba, que son un Nendoroid. Y en la del lado izquierdo, ¿de qué colección es esa? NX Edge Style, que la hizo Bandai, y es una especie como de diseño mejorado de cada personaje, medio super deforme. Y acá más abajo, estas son guías. Las guías oficiales. Guías de los juegos, que jamás las voy a leer porque no las voy a entender, pero las quiero tener. Entonces son solamente guías en japonés de los distintos juegos de Mega Man.
Pero yo les quiero mostrar algo. Acá tenemos algo especial, bonito. Tenéis las Club Nintendo de Mega Man. Club Nintendo mexicana. La mexicana, sí, esa es la mexicana. Club Nintendo chilena. Ese es el dibujo, yo he contado la historia como 10.000 veces. Sí. Ese dibujo lo diseñó Marcelo Po, que era un chileno. Y él ilustró hartas portadas de las Club Nintendo. Lamentablemente yo no tengo contacto alguno con él, pero una vez fui a su casa y me mostró estos dibujos originales. ¡Wow! Sí. ¡Qué ganas de... debe valer... Oro, pero existe igual no los voto. Acá tenemos otra Club Nintendo, si no me equivoco, es mexicana. Sí, está mexicana. Sí, es mexicana. Esta es chilena. Esa también es chilena. Y esa también debe haber estado dibujada por el... Yo creo que Marcelo Po. Sí. Ahora esta es especial. Miren, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa plateada que está acá? Una Nintendo Power. Una Nintendo Power, weón. Bonus issue. Puta, la tengo sellada con scotch, lo siento. Déjale. Pero tú abres esta portada gris y viene viene en color dedicada a Mega Man X. Otra Nintendo Power dedicada a Mega Man X. ¿Y qué más? Mira, un mapa del Tokyo Game Show. Un mapa del Tokyo Game Show. Yo me robé como 10, como buen chileno. Y libro de arte de Mega Man con tapa blanda, así que este yo lo abrí. Pero ahí arriba tengo la versión que sacaron con tapa dura, que ni siquiera le he sacado el plástico que viene sellado al vacío. Y no lo pienso hacer. ¿Para qué? Si ya leí esto. Trae la historia, las descripciones, notas de los directores, de los creadores. Bueno, y acá tenéis tus consolas. También, oye, hay que mencionar que tú tenéis la suerte de tener unos muebles especiales para lucir tu colección, y que yo comparto también estos mismos muebles porque tu papá fue quien los fabricó. Sí, tengo la suerte de que mi papá es seco en fabricación de muebles, lo ha sido toda su vida y ahora se dedica a ese negocio, porque antes no lo hacía. Y cuando me puse a coleccionar le pedí que me diseñara algo bonito, 2 cajones para poner cosas varias como ustedes las ven ahí, y compartimientos para las diferentes consolas. Yo quiero un mueble como este para mis consolas, definitivamente, para dejar todos los controles abajo, los tengo todos en caja. Sí. Y acá tenía el PlayStation 2 Fat. Sí, Fat, me costó muy barato en LA, venía con todos sus cables, muy poco uso. Yo en lo personal lo ocupo muy poco, así que debe estar bueno. Ni la Wii U, la Deluxe, ni un 3DS o 2DS. Estos son audífonos de PlayStation. Ahí tienes el PlayStation 4 Pro con 2 Move, y lo de arriba es... Este es la cajita que sirve para la realidad virtual. PSVR. Está pegada con cinta doble contacto, por eso no la puedo sacar. Y ahí tenéis también la Wii U y las 3 clásicas. Las 3 clásicas, por si la gente tiene varias consolas clásicas, por atrás son idénticas. El cable de HDMI y el cable corriente. Entonces, en vez de tener los 3 con sus respectivos cables, solamente tengo un par de cables que se la pongo a la consola que quiero ocupar. Claro. Y más allá de la Dreamcast, está bastante amarilla. Sí. No sabemos que con el tiempo se va a poner así. Que esa es japonesa, es la historia que contamos. Y tenéis la Wii, y arriba la PlayStation 3 Fat, que es la hermana de la mía. Sí. Que la mía falleció. La tuya falleció, la mía ha aperrado el día de hoy. Y sí, bueno, la mía era algo amarillo. Controles, estuches, todos los cables de la Nintendo. Controles de las consolas antiguas. Mira el estado de este control de Japón. Es que lo compré de nuevo. Sí, pues está. Y lo ocupaba muy poco. Está en estado el control de la consola. Y ahí tenéis. Estos son juegos piratas de Dreamcast. Sí, juegos piratas de Dreamcast. Cable HDMI de sobra, accesorios. Y les recomiendo mantener sus colecciones lo más ordenadas posible, porque esto es de súper fácil acceso. Quiero jugar Play 2 y simplemente la saco. Miren, tengo enrollado con esa velcro que ustedes ven ahí. ¿De qué te reí, weón? El enfermo culiado, weón. Mira, con esa cosita que... Sí. Esa amarrita de Japón. Es que yo se los recomiendo porque ustedes dejan de jugar, la dejan en su lugar y le ponen ahí. Sí, yo ojalá tuviera un cajón, yo quiero este mismo mueble, amigo. Este mismo mueble para poner todas mis consolas, y yo necesitaría como
a todos mis controles. Como tú soy enfermo, tenía un control de cada consola. Yo sí, no pues tengo, yo no juego con gente. yo tengo 4 controles de cada consola. Mínimo 3. Pero No. siempre mi meta es tener 4 de cada consola. No, demasiado, si acá nadie Y viene. necesitaría un cajón el doble. Acá también la Switch, que este rincón le quedó súper bien ubicado porque no tapa la pantalla cuando uno juega frente a frente. Y también cinta de doble contacto. Acá también, cinta de doble contacto. Amigos, la cinta de doble contacto les va a solucionar la vida. Ocúpenla para todo. ¿Tienen problemas? Cinta de doble contacto. Oye, pero esto no es toda tu colección, po. Falta un poco. Faltan algunas cosas, como por ejemplo el casco de realidad virtual Y ahí está el PlayStation VR. con una máscara para que no ensucien su casco de realidad virtual con sus asquerosas frentes grasosas. Claro, con la ñata ahí llena Sí, de ustedes van y se ponen este grasa. casco. Se van a ver súper lindos. Y un pañito, pues. Cuiden sus weas. Si van a tener cosas, cuídenlo. Y acá arriba, Y ahí tení unos calcetines. No, es la ropa interior la ropa interior de Mega Man. La No. ropa interior de Mega Man X, bueno. No, es de Venom. es de Marvel. Marvel. Toda mi ropa interior es de Marvel. Toda. Y ahí Acá hay las Poleras nerds, las que Las ocupan en el poleras, programa, sí. en la calle. Y acá arriba hay poleras de Mega Man X en bolsitas plásticas. ¿Por qué? Porque no me las pienso poner. El gorro que está ahí de Rockman X, que yo lo ocupaba en los primeros capítulos de Nerdo en Directo, lo dejé de ocupar porque se empezó a manchar un poquito. Así que yo dije, no, esa weá no. Oye, pero estas poleras hay que ponérselas, po, weón. Es que no, pues se van a deteriorar. Y ahí tienen unas pulseras. Pulseras que tampoco me pienso poner nunca. Ya. Estas poleras hay que ponérselas. Yo creo. Es que se van a deteriorar. Y arriba, Cajas varias. cajas. Tenía ahí las cajas y tenía la caja del DualShock 2. Sí, ahí venía el DualShock nuevo que compré. Ahora, amigos, síganme. Síganme a esta siguiente parte de la colección, que es la final, en donde tengo las cosas que son demasiado grandes para poner en la pieza principal. Porque esto es gigante, pesa mucho. No se puede. Así que las dejé acá, que es la pieza en donde yo duermo. Así que todos los días cuando despierto, me reciben mis mejores amigos. Son X y Zero. Y esta cosa que está acá, yo se las tengo que mostrar. Esta es una réplica del cañón que tiene Mega Man X en su mano. Y no es cualquier cañón porque esta cosa suena. Y acá la estatua de Zero. La estatua de Zero y acá Que le hicimos un unboxing. le hicimos un Un desunboxing. desunboxing. Y los accesorios de las estatuas que ustedes ven ahí están acá adentro, por si algún día le quiero poner otra cabeza o la espada o qué sé. Gracias por ver mi colección. Eso fue. Gracias, Furán, por abrir tu colección, salir del closet y mostrar a toda la gente todo lo que tienes de Mega Man, porque los que coleccionamos sabemos que no es una tarea fácil, se invierte mucho tiempo y mucha dedicación y nada más que decir que admirar lo que hay logrado y que está todo súper bonito y nada más que darte las gracias. Invitamos a la gente también a compartir sus colecciones. Si se interesan en abrir las puertas de su casa a Nerdo y a los amigos de Nerdo, los dejamos invitados. Ahí contáctense con nosotros y vamos a seguir tratando de seguir haciendo este tipo de episodios. Hay gente que es más reservada, no le gusta mostrar sus casas ni sus piezas. Pero si ustedes tienen ganas de mostrar lo que han hecho y trabajado duro estos años, los invitamos a hacerlos en este formato llamado La Cueva del Nerdo. Que estén bien. Y ahora váyanse